hermanos, en verdad, bienvenidos. Qué bueno es cantarle al Señor y creyendo lo que uno canta, ¿verdad que sí? Hay una gran diferencia, amén. Y la cosa es que solo lo creemos cuando en verdad nosotros hemos experimentado esa salvación de parte del Señor. Yo no sé si ustedes se lo goza, pero yo sí. Me imagino ese momento cuando en verdad estemos delante de la presencia del Señor y adorándole a Él. Ahora con todo lo que nosotros conocemos de Él. Cuando digo eso es adorándole en espíritu y en verdad, conociendo, amén, que nosotros entendemos quién es aquel que nos ha salvado. ¿Por qué digo esto? Porque fuera de ahí es religión. Déjeme ponérselo de esa manera. Si nosotros no hemos entendido que somos hijos de Dios, es solo religión. Y nosotros no creemos tanto en eso, sino en una relación muy personal con Dios. ¿Verdad que la hemos experimentado? Gracias a Dios. Vamos a aprovechar que también esto es parte de nuestro servicio al Señor y es el tiempo de los diezmos y las ofrendas. Amén. Así como están, vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a darle gracias a Dios por todo lo que Él nos da. Usted entiende eso, ¿verdad? Que es Dios nuestro proveedor. Y cuando nosotros ofrendamos es simplemente una oportunidad de nosotros mostrar nuestro agradecimiento a Él. Amén. Padre, te damos gracias, Dios eterno, por este día más, por esta oportunidad más que tú nos das de estar aquí, Señor, reunidos en tu nombre. Te damos gracias también por la oportunidad que nos das de ofrendar, de diezmar a ti, Señor. Entendiendo que todo a ti te pertenece, todo lo que nosotros tenemos o logramos en esta vida es porque a ti te ha placido, Señor, el dárnosla. Gracias, Dios eterno. Te pido por aquellas personas que están en necesidad. Sé tú también, Señor, abriendo las ventanas de los cielos, proveyendo para ellos, Señor. Gracias te damos porque tienes una manera muy especial de cuidar a tus hijos. Y todo ha sido siempre por tu misericordia, por tu amor, Señor. Así que recibe estos diezmos y ofrendas en el nombre de Jesús. Y decimos todos amén. Amén. Y damos con alegría, amén. Ojalá y haya tenido una buena semana en esta semana, ¿verdad? De vacaciones le llaman algunos, pero algunos padres dicen no. Cuando los niños están en casa es cuando más trabajamos. y se entiende, amén, pero siempre es bueno tomarse un pequeño descanso por ahí de la rutina, ¿verdad? Le damos la bienvenida a todos. Sé que hay muchos todavía en sus hogares, algunos que están enfermos. Todavía seguimos orando por la familia Agosto, seguimos orando por nuestro hermano Juan, por nuestra hermana Dalila, nuestro hermano Juan Cerón. Algunas personas que se han quedado por eso, de que comienzan con un pequeño resfriado, ¿verdad? Y dicen, no, mejor me quedo para que no se asusten los demás. Lo que se ha vuelto todo esto, ¿verdad? Pero bueno, entendemos. También le quiero dar la bienvenida a Rosa, por ahí, levante su mano, Rosa. Rosa, ella es, amén, ella es miembro de nuestra iglesia de Met, pero ha estado con esa curiosidad de venir al culto en español. No pudo traer a su hermano, que era la meta principal, ¿verdad? Creo que se le dañó el auto por ahí. Pero bueno, ojalá y se nos dé el conocer también a su hermano Luis. No sé quién está por su lado ahí, pero también le damos bienvenida. No tengo la lista por acá, pero sean todos bienvenidos, amén, a la casa del Señor. Un aplauso más, amén, claro que sí. No sé si hay alguien por ahí, nuestra hermana Alejandra siempre nos visita cuando puede, ¿verdad? Cuando me traen, dice la hermana, y me traen una semana sí, una semana no, entendemos, amén. Yo quiero agradecer a mi hermano Oscar, levante su mano, hermano Oscar. Mi hermano Oscar es ese que, si usted huele cafecito por aquí y todo eso, él es el que lo prepara con cariño. Pero quiero simplemente felicitar a mi hermano Oscar porque él anda con un pie golpeado. Y aún así, con ese pie golpeado, él dijo, hey, quiero venir a la casa del Señor. ¿Verdad? Y muchas veces nosotros por mucho menos que eso nos quedamos en casa. ¿Verdad que sí? Somos culpables de eso. A veces nos quedamos porque la cobijita se siente sabrosa. Culpables, claro que sí, ¿verdad? Pasa. Pero qué bueno, amén, eso nos anima. Veo a mi hermano Tony y su familia, a días no lo veíamos, qué bueno que están por aquí. Y por ahí sean todos
Todos bienvenidos. Unos pequeños anuncios para este viernes. Recuerde que tenemos la reunión familiar, ya le estamos cambiando el nombre, la reunión familiar con los jóvenes, con los niños, así que le invito a las 6:30 en el edificio de estudiantes. El domingo nosotros el domingo 3 de abril, ¿verdad? Es domingo de resurrección. Vamos a tener nuestro culto especial, vamos a aprovechar y vamos a participar de la Santa Cena, así que vaya preparándose, amén. Pero el viernes 2, yo creo que es el 4 de abril, ¿verdad? 4 de abril, I'm sorry. El 2 de abril nosotros vamos a tener también un servicio. Normalmente nos vamos allá con nuestros hermanos en el servicio de inglés, pero ese viernes lo vamos a hacer nosotros. Haga planes, sé que eso es diferente, ¿verdad? Nuestros horarios, pero haga planes, por favor. Y vamos a ver cómo, ¿verdad? Nos preparamos para ese día. El domingo 4 también hay un picnic después del servicio. Dijimos la semana pasada, véngase así elegante como usted se viene a la casa del Señor y también tráigase una ropita ahí para compartir en este parque que está a nuestro lado. Y aparte su lugar y hable con nuestra hermana Blanca. Levante su mano, mi hermana Blanca. Aparte su lugar, creo que hay una pequeña cuota, van a estar sirviendo algunos alimentos. Y yo creo que es una buena idea también. Si usted invita a alguien, pues pague por esa persona también. Amén. Y si no puede pagar por ella, acérquese a alguno de nosotros. De alguna manera le ayudamos. Ok, pero tráigase. No, bueno, es que es tan, ¿verdad? Tan tremendo todo esto. Pero queremos aprovechar toda oportunidad. Yo a veces le digo, mira, ven, te voy a invitar a una hamburguesa, pero mi intención es otra. Usted sabe lo que quiero hablar, ¿verdad? Tráigase esas personas. Traigas a esas personas, que nuestra esperanza es que de alguna manera ellas sean tocadas por nuestro Dios. ¿Cómo? A través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, que era lo que aprendíamos en esta mañana, que es Él quien redarguye y convence de pecado. Pero, ¿entiende usted eso? No es porque un día usted dijo, no, yo un día decidí buscar a Dios. No, usted no lo andaba buscando, sea real. Sea real, era Dios que lo andaba buscando a usted. ¿Cómo lo busca? A través de tantas invitaciones, tantas personas. Y de eso vamos a hablar un poquito. Incline su rostro, por favor. Me gustó una oración que hizo el hermano José. Él dijo, vamos a prepararnos porque lo que vamos a escuchar es importante. No tanto por el vocero. No tiene que ver nada de eso. Pero por el contenido. Es la palabra de Dios. Y se requiere de un extra esfuerzo. ¿Por qué? Porque nuestra mente se divaga, nuestra mente piensa en tantas cosas. Él dijo celular, ¿verdad? A veces, ay, ya me están llamando o me habrán llamado. Vamos a hacer el esfuerzo. Es difícil, pero ya que estamos aquí, vamos a aprovechar el momento. ¿Qué les parece? Oramos. Padre, te damos gracias, Dios eterno, en el nombre de Jesús, por esta gran oportunidad, Señor, que tú nos das de venir a escuchar, de venir a hablar de tu palabra. Esa palabra, Señor, que nunca regresa vacía. Esa palabra que transforma las mentes, transforma los corazones y nos prepara, Señor, para ese encuentro que tú quieres tener con tus hijos. Un encuentro que será real, Señor. Y te damos gracias porque en tu palabra encontramos las directrices necesarias, Señor, para nosotros guiarnos en esta vida, en este camino. Toca a mis hermanos, toca nuestras vidas, abre nuestro entendimiento como solo tú lo sabes hacer. En el nombre de Jesús te lo pedimos y decimos amén. 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 En esta semana continuamos con la parábola que comenzamos la semana pasada y es sobre el trigo y la cizaña. Y nuestro tema fue así en forma de pregunta, trigo o cizaña. Vamos a hablar un poquito después de eso. Para los que no estuvieron presentes la semana pasada, todavía tenemos esa enseñanza, ya sea en nuestra página de Facebook o YouTube. Ahí la puede encontrar y eso le va a ayudar a seguir un poco la secuencia, amén, de lo que hemos estado hablando. Dijimos que esta parábola del trigo y la cizaña trata mucho de ver con el reino de Dios
o el reino de los cielos, como también se conoce, o la manera de gobierno de Dios desde el cielo. Cuando le estoy dando esa referencia, a eso es lo que se trata, el reino de los cielos. Pero también esta parábola habla mucho de juicio. Y por eso es que me llama a mí la atención, porque en una parábola tan sencilla, tan pequeña, el Señor da tanta proyección futura. Y cuando se habla del futuro, créame que es importante que nosotros entendamos lo que Dios quiere hablarnos. Mire qué cosa, que tanto los discípulos en el o en la Biblia, los apóstoles, igual que nosotros, entendemos de que va a haber un reinado, y un reinado absoluto de parte de Dios. Cuando digo absoluto es de que toda persona se doblegará ante el poderío y el señorío de nuestro Señor. ¿Verdad que y lo hemos hablado en otras ocasiones? Unos lo harán voluntariamente y otros no. Y ahí lo voy a dejar, ¿verdad? Ahora, pero los discípulos, ellos entendían, o en el pensamiento de ellos, este reinado iba a ocurrir en ese preciso momento. Ellos están confundidos, porque entienden que ahora ha aparecido el rey como él, ¿verdad? Se había declarado. Entonces ellos decían, bueno, viene el rey, viene el reinado, entonces esto tiene que ocurrir ya. Y esa era la confusión que ellos tenían, porque ellos preguntaban, ¿qué va a pasar con los que te han rechazado? Porque ellos lo estaban viendo, que no todos recibieron al Señor. ¿Se recuerdan lo que dice la palabra? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Nosotros a veces podremos decir, qué terrible, no le recibieron. Pero muchas veces también nosotros con nuestras acciones rechazamos a Dios. ¿Ve? ¿Qué quiere decir eso? Que entonces puede ser que sea un proceso. Lo que ellos no entendían era de que si Jesús iba a venir a establecer su reino, es obvio, o mejor, a nosotros se nos hace obvio, que lo que el Señor está haciendo es primeramente rescatando a aquellos y preparando a aquellos que iban a ser parte de su reino. ¿Tiene sentido, verdad que sí? O sea, un rey viene a conquistar y viene a conquistar, pero viene también a preparar los corazones, porque era un reino totalmente diferente a este mundo. Yo creo que esa es la confusión que muchas veces tenemos nosotros como seres humanos, que queremos comparar esto con las cosas de Dios, y no hay ninguna relación. El Señor Jesús lo dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Entendió eso? Y eso es lo que el Señor Jesús está preparando. Ahora, ellos sabían de que ahora pertenecían a ese reino. ¿Usted siente que pertenece a ese reino? O sea, ellos ahora entendían que eran hijos de Dios. Lo podían saborear. Pero ¿qué había ocurrido? Que ahora entra entonces en ellos, puede ser como algo de egoísmo. Bueno, ya nosotros somos hijos de Dios. Vámonos, vámonos. Y ese no era el plan de Dios. Había egoísmo porque ellos ya no estaban pensando en los demás, sino que entonces ellos querían que ocurrieran las cosas en ese momento, pero ese no era el plan de Dios. Para Dios, para el Señor Jesús, todavía la puerta estaba abierta. Y Él lo dijo, yo soy la puerta. ¿Se acuerdan? Él vino con ese mensaje. Era un mensaje de esperanza. Porque estaban viviendo en un lugar donde solo los súper religiosos, acordando con ellos, alcanzaban misericordia, acordando con ellos. Pero viene el Señor y les tira que todo ese montón de religiosos eran unos hipócritas. Y fue un impacto entonces. ¿What? ¿Cómo va a ser eso? Pero entonces Él da una nueva esperanza. ¿Y a quién le da la esperanza? A los pobres, aquellos que no tenían ni manera muchas veces de acercarse a uno de esos sacerdotes. Y Él deja que se acerquen a Él, la puerta de esperanza para el mundo. El Señor entonces, ¿qué es lo que está mostrando? Él está mostrando que Él viene, o que en su plan todavía hay oportunidad para que el mundo proceda al arrepentimiento, como siempre lo ha querido. Aprovechando que veo algunos niños presentes, traigo un video acerca de esto y es caricatura. Es caricatura, pero me gustó porque hay unas imágenes claras de lo que es en verdad trigo y cizaña, y es bien corto. Y lo vamos a aprovechar. Yo no sé si ya tienen por ahí los técnicos. Excelente, adelante por favor.
Jesús les puso este otro ejemplo. En el reino de Dios sucede lo mismo que le pasó a uno que sembró en su terreno muy buenas semillas de trigo. Mientras todos dormían, llegó su enemigo y junto a las semillas de trigo sembró unas semillas de una mala hierba llamada cizaña, y después se fue. Cuando las semillas de trigo produjeron espigas, los trabajadores se dieron cuenta de que también había crecido cizaña. Entonces fueron a donde estaba el dueño del terreno y le dijeron: «Señor, si usted sembró buenas semillas de trigo, ¿por qué creció también la cizaña?». El dueño les dijo: «Esto lo hizo mi enemigo». Los trabajadores le preguntaron: «¿Quiere que vayamos a quitar la mala hierba?». El dueño les dijo: «No, a lo mejor ustedes van y arrancan el trigo junto con la cizaña, porque el trigo y la cizaña se parecen mucho. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, podremos distinguir entre el trigo y la cizaña. Dejen que las dos plantas crezcan juntas. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, enviaré a los trabajadores para que arranquen primero la cizaña, la amontonen y la quemen. Luego recogerán el trigo y lo llevarán a mi granero». Jesús explica el ejemplo de la cizaña. Jesús dejó a la gente allí y se fue a la casa. Entonces sus discípulos fueron a decirle: Explícanos qué significa el ejemplo de la mala hierba en el terreno. Sí, explícanos. El que siembra la buena semilla de trigo soy yo, el Hijo del Hombre. El terreno es el mundo, y las buenas semillas de trigo son todos los que obedecen las leyes del reino de Dios. Las semillas de cizaña son los que obedecen al diablo, que fue quien las sembró en el mundo. El tiempo de la cosecha es el juicio final, y los trabajadores que recogen la cosecha son los ángeles. Así como se arranca la mala hierba y se quema, así sucederá cuando Dios juzgue a todos. Yo, el Hijo del Hombre, enviaré a mis ángeles para que saquen de mi reino a todos los que hacen lo malo y obligan a otros a hacerlo. Los ángeles echarán a esas personas en el infierno y allí tendrán tanto miedo que llorarán y rechinarán los dientes. Pero los que obedecen a Dios brillarán como el sol en su reino. Ustedes, si en verdad tienen oídos, presten atención. Gracias. ¿Verdad que está claro? Está claro. Y siempre ha sido así el mensaje de la palabra del Señor. Un mensaje muy, muy claro. ¿Qué es lo que pasa entonces? Dice que Jesús viene. Él es el Hijo del Hombre. Él viene y siembra buena semilla. ¿Verdad? Tenemos eso claro. Los cuales, la buena semilla son los hijos del reino. Los hijos de Dios. Usted. Eso es lo que dice. Ahora, también dice que viene y trae esta semilla y la coloca ¿dónde? ¿La siembra dónde? En el mundo, la siembra en su campo. Ahora, pero también ahí lo que vimos, dice que viene el maligno, el malo, y también siembra cizaña. Y esto es, en otras palabras, es su propio grupo de seguidores. Su propio grupo de personas que seguirán la manera de su reino, su sistema mundial. Ahora, algo importante es de que Jesús da esta explicación porque hemos hablado, ellos pensaban de que el reino se iba a cumplir inmediatamente y ellos querían saber entonces, ¿se recuerdan qué era lo que iba a ocurrir con la cizaña? ¿Qué iba a ocurrir con aquellos que rechazan el reino? Con los que no viven de acuerdo a su voluntad. Y claro, hemos hablado que en ellos el deseo era de que fueran destruidos al instante. Eso era el deseo. Y mire, y no debemos de ser tan duros con ellos. Porque muchas veces cuando nosotros vemos en la manera, y voy a usar esta palabra, tan descarada como se está levantando la maldad, muchas veces, ¿verdad?, que entra ese deseo de decir: Señor, ya ven, por tanta maldad que ocurre, tanta violación, tanto homicidio, tantas cosas, da el deseo. Y en verdad no se sienta culpable de eso también, porque nosotros en la oración modelo encontramos eso. Vénganos tu reino. Vénganos la manera perfecta de gobernar este mundo que está en caos. Es un deseo muy normal. No se siente egoísta por ello. Ahora, pero en
Es un proceso, porque nosotros encontramos en Juan capítulo 17, encontramos cuando el Señor Jesús está orando por sus discípulos. ¿Y cuál es la oración de él? Dice, Padre, yo no te ruego que los saques del mundo, sino que los libres del mal. ¿Ve? Quiere decir entonces que iba a haber una confrontación. ¿De dónde viene ese mal? Pues del mismo enemigo. Viene de aquello que él también había sembrado. Y acuérdese que en un tiempo nosotros también pertenecíamos a esa cizaña. ¿Se recuerda de eso? Sí, fue por misericordia del Señor que el Señor nos rescató y ahora nos saca de ser cizaña a ser trigo. Y mira el versículo, ojalá y mantenga su Biblia ahí en el capítulo 13 de Mateo, que es donde estamos. En el versículo 38 dice que ahí es donde se han sembrado los buenos hijos, o la buena semilla, los hijos de Dios. En el mundo, los hijos del reino, pero dice que también ahí el enemigo ha venido y ha sembrado la cizaña. Quiere decir entonces de que la cizaña y el trigo están lado a lado. Ahora, ¿quién fue que lo sembró? La cizaña. Bien claro, ¿verdad? Bien claro, es el diablo. Esa es una realidad. Ahora, desde el tiempo de la caída del hombre, de la humanidad, en el libro de Génesis, usted sabe que eso todavía sigue siendo efecto, ¿verdad que sí? La caída de la humanidad sigue todavía haciendo efecto en nuestros días. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando entra entonces o cuando llega el Señor Jesús y salva personas del mundo, ahora entonces hay dos tipos de personas en el mundo. Una son los hijos del reino y otras son los hijos del mundo. O como lo puso la palabra, los hijos de Satanás. Eso es bien claro. Ahora, algunas personas dicen, bueno, yo posiblemente tengo parte de los dos ADNs. Pero si usted se encuentra en esa posición, yo le digo que tiene que hacer algo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña a nosotros que nosotros no podemos amar a dos señores. No podemos servir a dos señores. No podemos servir al mundo y no podemos servir a Dios. Y tampoco la palabra, también la palabra nos dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Con nadie. Si nosotros le pertenecemos a Dios, solo a Él le pertenecemos. Eso es una realidad. Y qué bueno, amén, qué bueno. Cuando Dios nos toma de esa manera, que nosotros sentimos que ya no nos pertenecemos a nosotros, pero a Él cambia toda nuestra perspectiva. ¿Por qué? Porque ahora yo ya no hago las cosas por mí, sino por aquel que me llamó. Eso es lindo. Ya toma un significado diferente el nosotros hacer todas las cosas. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que todo lo que hagamos tiene que ser para su gloria. ¿Y cómo no va a ser para su gloria? Si en nosotros debe de haber gratitud. ¿Por qué? Porque Él fue que nos rescató. Y lo que vimos en el video, la consecuencia de no aceptar esa salvación es dura. Y eso a mí me llena de emoción porque ahora yo puedo hablarle a mis hijas, yo puedo hablarle a mi familia y decirle, hey, hay un escape, hay una salida, hay una esperanza, se llama Jesús. Y hablarles, amén, de ese amor. Mire que el Señor, el Señor fue bien claro con su audiencia en cuanto a esto, los hijos de Dios y los hijos del mundo. Él fue bien claro. Mire que ahí en Efesios 2, también la Biblia nos dice que Jesús, dice, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No teníamos ni siquiera vida para responder, pero dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Allí nos encontrábamos nosotros. Igual con Jesús, cuando Él tuvo la oportunidad de hablar a las personas en Juan 8:44, Él les dice o les da una verdad tan directa. Y Él les dice, ustedes son de vuestro padre el diablo. Siempre he dicho de que un padre que verdaderamente ama a sus hijos jamás les va a negar esa paternidad. ¿Verdad que no? Él es mi hijo, ella es mi hija. O sea, eso es algo normal. El que ama, ¿verdad?
Pero entonces, ¿por qué Jesús viene y le dice a esta gente, yo no soy vuestro padre es el diablo? Mira qué tremendo, es un golpe fuerte. Pero ¿por qué se lo dice? Dice, porque ustedes, dice, hacéis las obras de vuestro padre. O sea, las obras lo identificaban a las personas. Ahora, hay algunas personas que no se creen esto. No puede ser, todos tenemos que ser hijos de Dios. Es más, no se lo creen. ¿Saben por qué? Porque muchas veces ellos se sienten, pues, mejores que otras. Pero en verdad no es que sean mejores que otras, simplemente lo que hay es que en el mundo hay personas que son peores que otras. Esa es la explicación. Pero si una persona no tiene a Cristo, ninguna persona califica para ser bueno delante de Dios. Y así nos dice la palabra, que sin Cristo nadie califica. Mire que Juan, en capítulo 5 de Juan, el Señor habla acerca del contraste de lo que es ser un hijo de Dios y un hijo del maligno. Y él habla y se pone en medio y él dice, todo lo que yo hago, hablando el Señor Jesús, no le creían quién era. Pero ustedes dicen, no están entendiendo que todo lo que yo hago, simplemente lo hago porque lo he visto hacer ¿a quién? A mi Padre. Y les está dando una analogía tan común que si el hijo ve al padre cortar grama o trabajar en mecánica o trabajar en carpintería, ¿qué quiere ser el niño? Yo quiero ser un carpintero como mi papi. Y él les está diciendo, les está hablando en un idioma que entendieran lo que yo hago. Simplemente lo hago porque lo he visto hacer a mi Padre. Y aquí viene el golpe. Pero ustedes, todo lo que hacen es lo que han visto hacer a vuestro Padre. Y del Padre que yo les estoy hablando, ustedes ni siquiera lo han visto y ni tampoco le han oído. Les estaba hablando de una realidad. Mire, y esa es una realidad de veras. Toda persona que rechaza el conocimiento de Dios, toda persona que rechaza la voluntad de Dios, va a tener que hacer la voluntad de otro. Esa es una realidad. Y el único que usurpa esta posición es el diablo. No hay nadie que se atreva a querer tomar esa posición. Por eso la Biblia lo llama a él el engañador, el mentiroso, el que se quiere parar en el trono de Dios. Y mire que eso es lo que dice la palabra, que él es el originador, él es el que origina el mal, no Dios, como lo han acusado. En un principio lo hemos visto, ¿verdad? Dios sembró a quien en el jardín del Edén. Aún Adán y Eva, perfectos. Mire qué tristeza. Adán y Eva habían sido puestos para que vivieran por toda una eternidad, disfrutando de la presencia de Dios. Pero entonces viene Él y Él sembró el mal en ellos, porque todo lo malo proviene de Dios. Grábese eso, por favor. Perdón, todo lo bueno proviene de Dios, por ende, todo lo malo proviene del enemigo. No lo dije bien hoy, ¿verdad? Dios es entonces el que siembra la buena semilla. ¿Y quiénes son estos? Son aquellos ahora que creen en Él. Pero mire qué tremendo, es ahí también donde Él ha sembrado, ahí también está la hierba mala. Ahora, no es de sorprenderse, porque desde la caída del ser humano, siempre ha existido esa mezcla. Siempre. Ahora mire qué tremendo es esto, porque en el versículo 25, ahí en Mateo 13, dice que el enemigo sembró la cizaña entre el trigo. Y hablamos que esto significa que él sembró cizañas, ¿dónde? En todas partes. Y es que como alguien dijo por ahí, el Satanás ha sembrado tanta cizaña que en algunas áreas eso es todo lo que tiene sembrado. Y es difícil encontrar una plantita de trigo. Y nosotros lo conocemos, ¿verdad? Que hay muchas áreas.
las áreas musulmanas y idolatría por todas partes. Pero la realidad es de que, aunque no nos guste, aunque se nos haga difícil, él es muy atrevido y siembra la cizaña al lado del trigo. Es súper atrevido. Por eso que me gusta cuando se trata del enemigo, la advertencia es de que con él nadie se puede salvar. No importa los añitos que tengamos en el Evangelio, no, Señor. Dependemos de Dios día con día. Y mire que si no es atrevido, de ahí es donde sale lo que dice la palabra, ahí en Mateo 7, cuando dice que muchos vendrán a él y le dirán, Señor, Señor. Y es tremendo porque ellos dicen, pero si en tu nombre nosotros profetizamos, tremendos predicadores. Eso es lo que está diciendo también. En tu nombre nosotros también echamos fuera demonios. ¿Verdad que es el idioma que se da dentro de la iglesia? Estos son los idiomas. Pero entonces él viene y le va a decir, apartaos de mí, yo no los conozco. Mire qué tremendo, en algunas partes dice hacedores de maldad y en otras dice malditos de mi padre. Ouch. Eso está duro, pero eso es lo que está hablando la parábola. Ahora, cuando debemos de nosotros entender esto, ¿verdad? De que esta siembra es en el mundo, pero ahora cuando se manifiesta la maldad dentro de la iglesia, la Biblia nos da bastante para entender que nosotros debemos de hacer algo. ¿Entendió eso? O sea, dentro de la iglesia tiene que haber algo, tiene que haber una acción. No puede haber una combinación dentro de la iglesia. Lo dijimos la semana pasada. ¿Por qué? Porque la iglesia es la iglesia del Señor. O sea, eso, ¿verdad? Eso es claro. No puede haber una combinación, no puede, una mezcla. Y mira qué tremendo es porque nosotros esta mezcla siempre la hemos visto en los tiempos del Señor Jesús con los apóstoles. ¿Hubo quién? Hubo un Judas. Existió un Judas, mire, y todavía entonces nosotros existimos juntos, estamos juntos, respiramos el mismo aire, comemos la misma comida, vamos a los mismos trabajos, vamos a los mismos médicos, muchas veces vamos a los mismos entretenimientos, pero estamos bajo el mismo cielo. Esa es la realidad. Ahora en el versículo 39 es muy importante porque ahora habla acerca de la siega o la cosecha, que dice que es el fin del siglo. Y él les habla esto porque los discípulos estaban listos con su hoz, con su machete, yo no sé cómo le llama a usted, estaban listos para cortar esa cizaña. Pero entonces el Señor Jesús les dice no, el dueño del campo les dice no, ¿por qué? Porque es peligroso. Porque puede ser que aun cuando ellos ya habían identificado quiénes eran cizaña, cizaña. Le dice, no lo hagan porque pueden arrancar el trigo. Si nosotros aplicamos esto, lo que está diciendo en verdad es de que el Señor no nos ha llamado a juzgar al mundo, porque si nosotros lo juzgamos y si no lo hacemos bajo la perspectiva divina, nos puede afectar. E incluso muchas veces queremos juzgar también a los demás y por el hecho de no ser exactamente como nosotros, le queremos meter hacha. Y no es así. Debe ser siempre con la perspectiva bíblica. Ahora mire ¿por qué digo esto? Porque si nosotros vamos a la historia, que todavía se nos acusa como cristianos. Si nosotros nos vamos a la historia y leemos acerca de la Iglesia Católica Romana, ¿se recuerda la historia? Dice que ellos por su propia definición se habían reconocido como piadosos y en las cruzadas a los que en verdad terminaron masacrando fue a un montón de creyentes. Ahora, y no podemos hacer esto porque Dios no nos llamó para ello, ¿verdad que no? Dios no nos llamó a nosotros a aplicar el juicio. Tampoco no nos llamó a ningún poder político. El Señor no nos llamó a ser árbitros para nosotros decir quién
quién es y quién no es. Ese trabajo es muy de Dios, es muy de sus ángeles. ¿Verdad que sí? Ahora, nuestro trabajo no es atacar al mundo. No lo es. A veces nos llenamos, ¿verdad? Nuestros labios, ustedes. Y eso no es. Dios nos ha dado a nosotros ese ministerio. Nos gustaría de vez en cuando, ¿verdad? Pero ese no es nuestro ministerio. Así que no hay otra opción que crecer juntos. Ahora, debo de hacer la aclaración. Juntos, pero no revueltos. Mire que si volvemos otra vez a esa famosa Santa Inquisición, que de santa no tenía nada. La mayor parte de los mártires de Cristo que se registran en la historia fueron masacrados, pero fueron masacrados por cristianos entre comillas. Y le aseguro que todas aquellas personas que fueron masacradas eran 1000 veces mejores que sus masacradores. No sé si es una palabra, pero cabe ahí. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? Ellos tomaron un tipo de juicio en sus manos. Supuestamente en el nombre de Dios. Y mire qué triste que por nosotros no entender la palabra del Señor, por no estudiarla, todavía en nuestros días estamos viendo lo mismo. Asesinatos en nombre de Dios. Eso sigue, no solamente de los musulmanes, siguen también de grupos religiosos. Qué triste, ¿verdad? Y el mensaje de Jesús fue bien claro. Nosotros no estamos, hermanos, para imponer juicio. No es de la manera como Jesús trató a las personas. ¿Sabe dónde nosotros vemos un ejemplo clásico de la manera como Jesús trató aún aquellos que lo rechazaron? Judas. Judas es un ejemplo clásico que aún cuando él sabía lo que iba a hacer y aún cuando estaba en su misma presencia, no lo rostizó. Mire que incluso cuando él llegó, Judas, con aquel montón de gente que para arrestar a Jesús, Jesús nunca dijo o nunca llamó a los ángeles para que se encargaran de la situación. No, ¿verdad que no? Él fue paciente. Y sabe una cosa, nosotros seguimos todavía bajo esa paciencia, por decirlo así, seguimos bajo esa gracia. Ese es el tiempo, la bella gracia, aquella bella gracia que un día nos alcanzó a nosotros, aquella gracia que un día tuvo misericordia de nosotros. Estamos todavía ahí, ¿verdad que sí? Ahora, esto es muy importante porque eso es lo que significa o lo que también significa cuando el escritor dice, dad por gracia lo que por gracia hemos recibido. No fue porque usted era el guapo, no, es gracia de Jesús. Y eso nos debe a nosotros humillar cada día. Y mire, esto es importante porque entonces en vez de nosotros enfocarnos en lo malo que el mundo es, porque lo es, enfocarnos en la manera en cómo nosotros podemos ser de influencia en ellos. Ese es nuestro enfoque. ¿Alguien una vez se enfocó en nosotros? Y le aseguro que alguien posiblemente dijo, en este no hay esperanza. Sé que lo dijeron de mí. Porque hermanos, era malo. Y todavía sigo siendo malo, pero ¿sabe qué? Solo soy un malo controlado. Así fue como ocurrió. Mira, el Señor nos sacó de ser de ser cizaña a ser trigo, de ser hijos del malo a ser hijos de Dios. Eso fue lo que ocurrió. Él un día tuvo misericordia de nosotros para llamarnos hijos de Dios. Ahora, mire que en Corinto era una ciudad donde había mucha maldad. Era una ciudad llena de malicia, de idolatría, de perversión.
Pero ahí a Dios le ocurrió, a él se le ocurrió plantar su iglesia en Corinto. Y ahí en Hechos 18, viene Dios hablándole al apóstol Pablo y le dice, no temas, estando ahí. Sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá o pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que en esa ciudad había mucho rechazo al evangelio. ¿Usted cree que está en la peor de las ciudades? ¿O en la peor de las temporadas? No, que en los tiempos de antes las cosas eran mejor. No, Señor, nunca ha sido mejor. Pero mire qué lindo es esto, que le dice el Señor a Pablo, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Mire, una ciudad perversa, una ciudad perdida, una ciudad completamente idólatra. Y en medio de ahí Dios le dice, yo ahí tengo mucho pueblo. Mi gente, ¿sabe lo que yo les digo? Yo les invito de veras a que usted explore el área donde Dios lo ha puesto. A que usted explore las cizañas, las cizañas que el Señor ha puesto alrededor suyo. Explore. O le invito a que se una con nosotros a ver cuánto trigo Dios tiene en esta ciudad. Trigo que posiblemente nosotros lo estamos viendo hoy como cizaña. Esa es la realidad. Mire, he oído a personas dentro de la iglesia decir, ojalá y Dios me diera la oportunidad de tener un arma automática, y hasta automática la quieren. Dice, para yo ir a darle a muchos lo que ellos se merecen. ¿Lo hemos oído? Pero mire que no se trata de eso. Esa no fue la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Y es más, ni siquiera en la noche cuando Él fue traicionado. ¿Se recuerda cuando estaba en aquella última cena del Señor? Mire que es tremendo porque el Señor viene y dice algo importante. Cuando les acaba de anunciar a los discípulos que había un traidor. Y Él dice, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Y mire que según algunos, era un honor el que una persona comiera al lado del anfitrión. Y en esa noche o en ese día, el honor era para Judas. Vemos la escena de nuevo. Jesús al lado de un traidor. Y aún con todo eso, dice que le tuvo compasión, porque el Señor, mis hermanos, no nos ha llamado a nosotros a ser los verdugos. Compasión. Eso es lo que necesitamos. Ahora mire que cosas, hay algunos ignorantes por ahí que andan enseñando que la iglesia no es para los redimidos o los hijos de Dios, sino que es para el mundo. Y por eso es que han venido y han cambiado la manera en cómo es la iglesia ahora. Pero nosotros entendemos que las cosas de Dios para el mundo les son locura. ¿Qué quiero decir con esto? Que entonces nosotros no podemos querer imponerle al mundo las maneras como nosotros vivimos y esperar que simplemente lo hagan. No se puede. Porque ellos simplemente están actuando en la manera natural como ellos son. ¿Se recuerda lo que dijo el Señor Jesús? Ustedes simplemente hacen las obras de vuestro Padre. No se trata entonces de poner leyes moralistas a las personas. Eso no va a cambiar a nadie. Había un grupo, eran extremados en cuanto al moralismo, que eran los judíos, y no funcionó. ¿De qué se trata entonces? Se trata de nosotros de alguna manera sentarnos con ellos y ser de influencia hablándoles con la verdad. Pero siempre cuidarnos de también nosotros vivir lo que predicamos. Eso es. Mire que incluso ahí en Mateo capítulo 7,
La Biblia, el Señor, hablando con palabras bien directas al grano, Él dice, miren, antes de que vayan y quieran identificar la paja del ojo de su prójimo o de su hermano, dice, saquen primero la viga que está en el de ustedes, para que entonces puedan ver. No está diciendo que no lo hagan, pero ¿qué es lo que está diciendo? Que debemos de nosotros primero prepararnos, examinarnos a nosotros mismos. Y ahí mismo en ese capítulo también él habla de la regla de oro, que debemos de tratar a los demás con amor, con compasión, como a nosotros mismos, no con dureza. Si hay algo que le falta al mundo, es amor. Si hay algo que le falta al mundo, es compasión. Si no, observe las miradas, miradas de odio. ¿Qué me ves? You want some? No hay amor. Necesitan una mirada de compasión. Eso fue lo que Jesús hizo. Él miraba a las multitudes y dice que las miraba con compasión. Ahora, me gustó que alguien dijo que al Señor, a Él no le preocupó que su trigo se mezclara con la cizaña. No le preocupó. ¿Sabe por qué? Porque de acuerdo a la parábola, el trigo seguirá siendo trigo. No hay enseñanza en la parábola que el trigo va a cambiar. Pero sí el principio de la enseñanza nos da a entender que quien puede cambiar es la cizaña. Porque el Hijo de Dios, ¿quién le va a quitar esa naturaleza que Dios se la dio? Ahora eso era lo que nosotros éramos, cizaña, y cambiamos, ¿verdad que sí? Eso es una prueba. Seamos entonces pacientes, que va a llegar un día cuando el Señor va a venir y va a hacer esa separación. Ahí lo dice en el versículo 39. Los segadores vendrán y harán esa separación. ¿Quiénes son? Los ángeles. Va a llegar ese día. Solo son ellos los que están llamados a ese trabajo, no nosotros. Créanme lo que lo he aplicado, lo he confesado con ustedes. He visto a personas, ese no creo que la haga. Pero ¿quién soy yo? El mensaje no es el mío, es el divino, es la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Y mire que esto está bien claro acerca de lo que dice la parábola ahí en el versículo 39. Al final Dios va a traer juicio. Y los ángeles dice que van a ser los segadores, y de eso la Biblia está llena, de ese acontecimiento que estamos, déjeme decirle, a veces nosotros estamos ignorando ese acontecimiento de que un día va a venir ese juicio. Mire que en Mateo 16:27 él dice, y el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Eso es lo que estamos viendo en el versículo 40 de nuestra parábola. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del siglo. Échale ojo al versículo 41. Dice que el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, mire qué lindo esto, y recogerán de su reino. ¿Dónde fue que se sembró la cizaña? En el mundo. Pero aún el mundo, Él lo sigue llamando suyo. Es propio, es su terreno. Es su terreno. Siempre se me había enseñado que nosotros somos extranjeros aquí. Pero en verdad, cuando se trata del gobierno de Dios, es de Él. Es de Él. Hemos hablado eso. Si es verdad, el enemigo está haciendo algunas cosas y se cree el dueño. Pero no. Él sigue siendo suyo. Mire, me recuerda, ¿qué es lo que significa esto? De que en el mundo, en lo suyo, en el mundo, están los dos, el trigo y la cizaña. Me recuerda el arca de Noé, ¿se acuerda? Allá habían animales puros, pero también habían ¿qué? Los impuros. El Señor también, o en la palabra nosotros encontramos en una casa, dice que hay vasos que son para usos honrosos, pero también hay otros para usos viles.
Pero dice que Él sabrá el tiempo cuando ocurrirá esa separación. Y vea lo que dice el versículo 42. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Me preocupa de esas personas que se están creyendo la mentira de que no existe un infierno. Me preocupa de que se están creyendo de que no habrá un juicio. Y la Biblia menciona este tema tan seguido. Es un tema tan repetido. Algunos dicen que incluso el Señor Jesús habló de este tema del juicio y del infierno más que de los otros temas que Él habló combinados, como dando a entender la importancia de que el pueblo o la gente tiene que escapar de esto. Y eso era lo que Él estaba ofreciendo, la salida. Y lo vemos en la palabra, en la Biblia habla de árboles que serán quemados, cortados y echados al fuego. Habla de ramas que son quemadas, habla de impíos que son quemados. Habla de un fuego insaciable, de un fuego eterno, de un fuego devastador. Y esto solo se refiere, o lo que está refiriéndose es a un infierno real y a un infierno verdadero. Voy terminando. ¿Sabe que hay gente que en nuestros días que están diciendo que a ellos no les molestaría ir al infierno? Incluso hasta hay canciones que han hecho. Y en las canciones ellos cantan de que por fin van a llegar aquel que verdaderamente los entiende. Qué letra, ¿verdad? Y que por fin van a llegar a estar con sus amigos. Pero de acuerdo a nuestra parábola, aquí no nos dice que la reacción de los hijos del maligno va a ser de alegría, sino que dice que va a ser de llanto, de gritos, de crujir de dientes. Esa es la realidad. Pero Jesús le dice a los apóstoles que todo esto va a venir en su tiempo, pero que por el momento ellos tienen que seguir siendo de influencia, tienen que seguir coexistiendo con los demás, pero sin perder su identidad. Mire que esto es muy importante, porque nosotros no podemos perder la identidad, porque la cizaña lo necesita. Si nos parecemos demasiado a la cizaña, ¿qué esperanza hay para la cizaña? No hay ninguna. El Señor lo dijo. ¿Cómo puede un ciego guiar a otro ciego? Necesitan luz. Pero después de que caiga la sentencia en el versículo 43, mire qué lindo, dice que los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Eso es hermoso, porque la Biblia dice que entonces la gloria de Dios se va a manifestar a través de los hijos que sean, o a través de sus fieles, a través de aquellos que sufrieron. Aquellos, dice, que brillarán como sol en aquel día que tanto anhelaban. Y el último punto, mire lo que dice: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué es lo que nos está, esa pregunta tan sencilla? Simplemente nos está preguntando si nosotros hemos entendido la parábola. Podría ser que nos esté preguntando, ¿dónde nosotros estamos? ¿Somos cizaña o somos trigo? Si hay una persona que es cizaña, déjeme decirle que este todavía es el momento de oportunidad. Este todavía es el momento de la gracia. Porque el juicio es inevitable, el juicio es real, el juicio es doloroso, lo que estamos viendo, y el juicio viene, hay oportunidad. Ahora, si usted se siente trigo, si somos trigo, entonces aquí nos está hablando de que nosotros no debemos de sorprendernos de la cizaña, porque la cizaña está actuando exactamente como cizaña. Tampoco nos está mandando, si somos trigo, a maldecir la cizaña. No, Él nos está enviando a que nosotros seamos influencia sobre ella. Y sabe una cosa, esto es muy importante, que nosotros seamos esa influencia. Porque si nosotros dejamos de influir en el mundo, les estamos robando de la única oportunidad de esperanza que ellos tienen.
Ahora, si es trigo, nosotros debemos de cuidarnos, de jamás volvernos, ¿verdad? Como ellos. Mire que si nosotros perdemos esa identidad, estamos perdiendo lo único que pueden tener nuestros seres queridos, nuestros familiares y todas aquellas personas o aquellas cizañas que Dios pone a nuestro alrededor para ser de influencia. Así que, mis hermanos, no privemos a los que nos rodean de esa oportunidad. ¿Verdad que hay un gran sentido cuando el Señor dice de que nos has sembrado en el mundo? Lo vuelvo a repetir lo de la semana pasada. Si el Señor no hubiese sembrado a la iglesia en el mundo, una, ¿qué esperanza tendrían ellos? Y otra, ¿a quién nosotros vamos a influir? Y el Señor nos ha llamado a nosotros con una misión. Y es de ir a alcanzar a toda esa cizaña. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Muchas gracias.